Continuamos, amigos y amigas, en esta semana muy especial para muchos cristianos del mundo en general que celebran la Semana Santa, el Tríodo Pascual y que hoy día pues están en profunda reflexión, incluso con liturgias y con actividades religiosas propias de esta semana. Nosotros hoy conversamos sobre el personaje de Jesús. Ya el profesor Gabriel Andrade nos indicaba pues algunos elementos importantes de este Jesús histórico, porque lo podemos ver desde dos perspectivas, de la perspectiva histórica y de una perspectiva más desde la religión, donde entran otros elementos. Si bien en la vida histórica post-Jesús, cuando comienza, digamos, toda esa discusión que hace un momento nos ilustraba entre Santiago y Pablo, entre uno como cuidar más una... Quiero aclararte una cosa, Alex. Este Santiago no es el apóstol. No era parte Santiago, de los 12 apóstoles. El Santiago el mayor, que llaman. El hermano de Jesús. El hermano de Jesús, exacto. Estas discusiones que se generaron en el seno de los herederos de la enseñanza de Jesús y que se plantean básicamente entre la extensión o propagación de las ideas de Jesús y otros entre la posibilidad de que lo conservemos mejor entre esta idea de la frontera judaica. También ya mucho tiempo después aparece la idea de la fundación por parte de Jesús de una iglesia en otro personaje importante que es Pedro. Hay teólogos, especialmente los teólogos de la liberación, Leonardo Boff, José Comblin, que murió hace poco, un teólogo belga que vivió en Brasil mucho tiempo, que afirmaban que ciertamente Jesús no fundó como tal la iglesia que está constituida hoy como la iglesia católica. Bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea. Entonces, cuando en los evangelios se habla de iglesia, no está claro si es la iglesia institucionalizada con su sede en Roma, en el caso de los católicos, o si es más bien un grupo de personas que se reúnen. Ciertamente hay unos pasajes en los evangelios donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca construiré mi iglesia. Pero fíjate tú que el nombre Pedro, Petrus, significa precisamente eso, roca. Pero no hay plena garantía de que Jesús quiso decir con eso, de que tenía en mente construir una iglesia que es lo que ha venido a convertir, como la que ha venido a convertirse hoy, sea la iglesia católica o la ortodoxa o las protestantes. Yo no creo, vuelvo a insisto, que Jesús tenía la pretensión de fundar una nueva religión. Él lo que pretendía era una reforma del judaísmo del cual él formaba parte, en el cual probablemente estaba bien instruido, con un fuerte mensaje apocalíptico. Es decir, Jesús realmente tenía la idea de que el mundo se iba a acabar y se iba a acabar pronto, podía ocurrir mañana, que iba a bajar del reino de Dios y se iba a imponer, iba a sobreponer el dominio romano y los muertos iban a resucitar y los oprimidos iban a ser reivindicados. Luego de que muere Jesús, en vista de que esto no ocurre y las cosas se retrasan un poco más, entonces las expectativas apocalípticas empiezan a bajar un poco. Y fíjate tú que en tiempo de Jesús no hay la intención de crear una iglesia, porque ¿para qué vas a crear una iglesia si ya el mundo se va a acabar? Pero claro, a medida que el final del mundo no iba llegando, entonces, y el mensaje cristiano se iba expandiendo más allá de las fronteras del pueblo de Israel, es decir, los griegos, los egipcios, los romanos, iban asumiendo, iban formando parte de esta asamblea de seguidores de Jesús, y muchos de los miembros de estas asambleas ya no seguían las leyes del judaísmo, en buena medida porque entre ese debate entre Pablo y Santiago, el que prevaleció fue Pablo. Fue el ganador realmente de esa disputa. Entonces, digamos que las organizaciones de cristianos se fueron institucionalizando un poco más. Pero más o menos yo diría que la institucionalización de estas asambleas vienen a conformarse más o menos. Realmente esto viene a ocurrir ya después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los judíos y los romanos entraron en una guerra muy cruenta. Los romanos ganaron esa guerra, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y es a partir de esa fecha cuando realmente este grupo de nacientes cristianos deciden separarse del resto de los judíos y conformar una religión aparte. ¿Qué les hacía atractivo, a diferencia, siendo la religión judía pues tan materna, es decir, que nace desde el seno de la madre y te educa? ¿Qué les hace tan atractivo esta nueva naciente idea de religión que incluso llegan a abandonar a su propia religión? Bueno, en primer lugar era porque
los cristianos, los nacientes cristianos, que aún eran judíos, habían decidido no participar en esa guerra contra Roma. Entonces, claro, el seguir siendo parte del pueblo de Israel no era ventajoso ya desde un punto de vista político, porque ahora los romanos iban a estar muy pendientes de quién había sido judío para perseguirlos aún más. Entonces, claro, desvinculándose de sus raíces judías y acercándose un poco más al favor romano, era políticamente ventajoso. O sea, ciertamente ser cristiano era menos riesgoso que ser judío, exactamente. Incluso si tú lees los evangelios, ves que los romanos son vistos desde un punto de vista mucho más favorable y los judíos desde un punto de vista mucho más desfavorable. Si tú lees el evangelio de Juan, por ejemplo, hay reproches muy duros en contra de los judíos. E incluso hay disputas sobre qué fue exactamente lo que ocurrió en la ejecución de Jesús. Pero la mayor parte de los historiadores seculares te dirán que la narrativa que los 4 evangelios hacen sobre la ejecución de Jesús es un poco distorsionada, porque no pareciera que los judíos tuviesen la responsabilidad que se les atribuye en la muerte de Jesús. Realmente quien ejecutó a Jesús fueron los romanos, y por motivos probablemente políticos, no por motivos religiosos, a pesar de que los evangelios cuentan de que el motivo fue la blasfemia. Pero es mucho más probable que a Jesús se lo haya ejecutado por el peligro político que él seguramente representaba. Entonces, si tú examinas eso, ves, bueno, que en la narrativa que los evangelios hacen sobre esos sucesos, tienden a echarle más culpa a los judíos de lo que realmente tuvieron y tienden a exonerar a los romanos. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, porque en la época en que los evangelios se escribieron, las primeras comunidades cristianas ya estaban separándose del judaísmo y buscando más bien el favor de los romanos. Y aparecen varios personajes romanos que son vistos con mucha simpatía en los evangelios. Por ejemplo, el centurión. Hay un episodio muy famoso donde el centurión le pide a Jesús que le cure a uno de sus esclavos, y entonces Jesús dice, por tu fe se salvará, y lo pone como un gran ejemplo de fe. Pero también los evangelios presentan a Poncio Pilatos como un personaje más benevolente de lo que realmente fue. O sea, en los evangelios aparece la intención de Pilatos de querer salvar a Jesús. Al final lo tuvo que crucificar por la presión del pueblo, pero por lo menos se aprecia la intención de él de no querer, de por lo menos postergar hasta lo último esa decisión. De no ver clara la necesidad de la muerte. Exactamente. Pero lo que las crónicas nos dicen sobre Pilatos, las crónicas fuera del Nuevo Testamento, es que no era un personaje así, era un personaje brutal. Despiadado, que seguramente hubiese ejecutado a Jesús sin pensarlo 2 veces. Entonces, claro, esa exculpación que hay de Pilatos en los evangelios, pues es una buena representación, un buen reflejo del contexto que se estaba viviendo en la época en que los evangelios se escribieron, que fueron 40 años después de la muerte de Jesús. Y claro, los evangelistas pertenecían a comunidades que se estaban separando del judaísmo y que querían más bien el beneficio de los romanos. Y que incluso, cosa curiosa también, Pablo no llega a estarse directamente con Jesús. Es un Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús. Y eso es una cosa que siempre le reprocharon los miembros del naciente grupo, que eran los partidarios de Santiago. Decían, bueno, pero tú cómo nos vienes a decir cómo es que debemos seguir nosotros nuestra vida religiosa si tú ni siquiera conociste a nuestro maestro, que nosotros sí lo conocimos. Pablo lo que tuvo fue una visión de Jesús resucitado, pero bueno, habrá que ver si eso realmente ocurrió así o fue más bien una alucinación. Pero propiamente contacto así con él como personaje histórico nunca tuvo. Tiempo de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Gabriel Andrade, es un colaborador de Luz Radio, profesor de la Universidad del Zulia y además un apasionado investigador del tema de las religiones y también de este personaje que hoy estamos hablando, como es Jesús. Hacemos la pausa y ya continuamos.